¿Hace cuánto comenzaste a hablar en público? Bueno, ¿hace cuánto? Hace aproximadamente ya 5 años que 5 años que empecé a estudiar el tema y 4 años y medio por ahí que empecé a practicar el hablar en público. ¿Cómo empecé? En un club de oratoria de mi ciudad. Empecé primero a investigar y luego dije, bueno, tengo que practicar. Y lo hice en un club de oratoria aquí en mi ciudad. Toastmaster internacional. Sí. Súper, súper. Perfecto. Entonces de aquí pasamos a la siguiente pregunta. O sea, ¿y sigues en Toastmaster internacional? Ahorita ya, bueno, llevo varios meses que no voy, pero sigo inscrito y sí tengo pensado ahorita regresar. Nada más el tiempo a veces como que no lo permite. Ok, sí, claro. Listo, perfecto. Y en dado caso, como ya tienes esta experiencia de 4 años, ¿cuál es el principal reto que enfrenta una persona que dice, bueno, yo quiero comenzar a expresarme y ser más abierto frente a un público? ¿Cuál es el principal reto para una persona que quiere comenzar a hablar en público? Fíjate, yo me he encontrado con dos tipos de personas que enfrentan diferentes retos cuando empiezan esto. Unos son los que tienen pánico escénico y tienen mucho miedo. Ese es el principal reto que ellos enfrentan. A lo mejor no les cuesta trabajo expresar sus ideas una vez que se sienten ya en confianza. Entonces el principal reto para ellos es vencer ese miedo inicial y obtener esa confianza, esa seguridad que necesitan. Por otro lado, me he encontrado personas que no tienen nada de miedo, no tienen nada de miedo a hablar en público. Y esas personas vienen a mí y me dicen, es que yo no tengo miedo, ¿verdad? Pero el problema que yo tengo es que a la hora de empezar a hablar, no le puedo meter a mis palabras esa pasión. No puedo convencer a las personas que me escuchan o de repente la gente se duerme cuando yo estoy hablando. ¿Cuál es el principal reto que ellos enfrentan? Que necesitan aprender a expresar sus ideas de una mejor manera, sobre todo con un mayor entusiasmo, porque el hecho de que no les dé miedo hace que empiecen a hablar pues muy tranquilamente, con una voz que a lo mejor arrulla a algunas otras personas, no sienten emoción y no logran transmitir esa emoción. Entonces esos son los dos principales retos que yo me he encontrado. Perfecto, perfecto. Entonces aquí viene la otra pregunta. Las personas, hay un tipo de personas, como estás diciendo, que al parecer tienen mucha emoción y los llega a bloquear, y otras personas que les hace falta emoción. Y hablando de emociones, ¿tú qué piensas acerca de los nervios? Algunas personas dicen que son malos, otros que son buenos. ¿Cuál es tu postura personal eh, cuando tú sientes nervios a la hora de hablar en público, si es que lo sientes? ¿Tú qué piensas de los nervios? ¿Son buenos o son malos? Bueno, yo creo que la pregunta ya quedó respondida con lo que te comenté anteriormente, y es simplemente, no es que sean buenos o malos. Todos los excesos son malos, los extremos son los que son malos. Ni muchos nervios, ni nada de nervios. Ya te comenté que las personas que no sienten nada de nervios, pues no logran transmitir esa pasión. Y los que tienen muchos nervios, que esa emoción los bloquea, ese exceso de emociones, también es malo porque tener demasiados nervios va a convertirse en un obstáculo para ellos. Entonces, ¿qué es lo indicado? Tener nervios es normal, es bueno, pero tenerlos controlados, que no se conviertan en un bloqueo para ti. Súper, perfecto, muy bien. Entonces, al parecer, ya me respondiste la otra pregunta. Pues, tú sientes nervios a la hora de hablar en público, según parece. Así es, y lo sigo comentando en todos mis artículos, en mis videos, en lo que hago. Cuando le doy consejo a otra persona, yo le comparto que yo también siento nervios cuando voy a realizar una presentación. Y llega un momento en que tú te acostumbras a realizar cierto tipo de presentaciones, por ejemplo, este hangout que estamos haciendo ya es algo un poquito más normal que yo he venido haciendo, hablar frente a la cámara, y ya no siento tantos nervios, es mínima, es como un cosquilleo mínimo que siento. Sin embargo, si ahorita me pidieras hablar frente a 5,000 personas,
que es algo que pocas veces he hecho, que no es algo que normalmente yo hago, es algo que ya me va a sacar es algo, una experiencia ya fuera de serie, va a salirme un poquito de fuera de mi zona de confort. Ahí mis nervios van a ser un poco mayores y voy a tener que recurrir más a las técnicas que yo he venido utilizando para controlar los nervios. Pero sí, yo todavía siento nervios y voy a realizar una presentación y depende mucho de las circunstancias, más que nada. Súper, súper. Entonces, aquí surge la otra pregunta. Una técnica en particular que deseas compartirnos a la hora de hablar en público. Puede ser la técnica que tú personalmente utilizas en la mayoría de ocasiones cuando estás fuera de tu zona de confort. Una técnica que nos quieras compartir. Muy bien. Hay técnicas que te voy a compartir ahorita, las más importantes. Existen más, pero voy a tratar de compartir contigo las más importantes. Solo que antes quiero irme a las bases, al fondo. ¿Cuál es lo más importante que hay detrás de una presentación en público? La preparación. A mayor preparación tú tengas, menos nervios vas a sentir a la hora de pararte a hablar frente a esas personas, porque te vas a sentir seguro, vas a sentir que sabes exactamente lo que estás haciendo y que nada puede salir mal porque te preparaste bien. Entonces la base de todo esto, la base para que tus nervios no se salgan de control, es que tú te prepares muy bien, mínimo 2 semanas antes de tu presentación, que te prepares muy bien, que escribas tus ideas, que hagas tus mapas mentales, tus esquemas, tus mapas conceptuales, que te los memorices, practiques, y lo que yo le llamo la práctica final, esa práctica donde ya no lees tu script, ya no ves tu mapa mental, simplemente te imaginas que ya es la situación real. Entonces todo parte de ahí. ¿Qué otras técnicas podemos utilizar para controlar estos nervios? Bueno, la técnica de la respiración. Estas las puedes hacer unos minutos antes de tu presentación en público. Buscas un lugar un poco privado, te sientas, te relajas, cierras tus ojos y practicas la respiración profunda, utilizando tu diafragma para permitir que el aire entre a tu abdomen. Relajas tus músculos, visualizas una escena positiva. Y hay una técnica que recientemente hablé de ella en un artículo. En ese preciso momento donde estás ya relajado, ya respiraste, ya soltaste también tensión con algunos movimientos, con algunos saltos. Es la técnica del limón. Cierras tus ojos y visualizas un limón partido por mitad, lo llevas a tu boca, percibes ese aroma de limón aunque no lo tengas ahí frente a ti, inclinas tu cabeza hacia atrás y lo exprimes mentalmente, de manera que ese jugo caiga dentro de tu boca, haga contacto con tu lengua y pues te haga sentir esas sensaciones y sobre todo lo más importante ahí, que te haga generar saliva. El simple hecho de visualizar eso, a lo mejor las personas que nos están viendo en este momento ya los hice generar mucha saliva. Pero eso, pero eso es clave, porque en un momento en el que estás lleno de tensión, tu cuerpo, tu saliva, tu boca se reseca. Entonces eso es muy, muy interesante. Ya lo he venido practicando, me ha venido dando muy buenos resultados. Súper, 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 súper. Muy interesante lo del limón y surtió efecto en este preciso instante. Listo, y efectivamente estaba viendo no he tenido, bueno, no he sacado el tiempo de ver el último podcast que hayas hecho, que es algo relacionado, que hacer 5 minutos antes con tus nervios a la hora de hablar en público. Y qué es lo que nos quieres compartir, qué explicaste en este podcast. Yo luego voy a hacer un enlace hacia ese video, pero ¿qué nos quieres compartir? ¿Qué harías tú 5 minutos antes de tu presentación? Algo así. Así es, muy buena pregunta. Y sí, en este podcast de esta semana lo que presento son dos cosas. Una es esta técnica de limón que te acabo de explicar y la otra es qué hacer si no te dieron tiempo de prepararte.
¿Qué tal si tú estás en un evento y de repente te dicen, oye Daniel, ¿qué te parece si pasas al frente y nos diriges unas palabras de agradecimiento? Y tú no estabas preparado para eso. Pues ahí te comparto lo que yo hago. Tomo una hoja de papel inmediatamente. Si no tengo hoja de papel, mínimo en mi mente, pero de preferencia tener donde anotar, en tu teléfono, en algún pedazo de papel. Pues ¿qué mensaje me gustaría transmitirles? Son unas palabras de agradecimiento, pero ¿qué mensaje les quiero dejar? ¿A quién me voy a dirigir? ¿A quién voy a agradecer? ¿Qué agradezco y cómo voy a dar cómo les voy a compartir mi experiencia, la manera en que yo viví eso que estoy agradeciendo? Entonces es básicamente de lo que yo te hablo. Ahí te doy algunas técnicas, algunas guías de cómo lo puedes hacer 5 minutos antes para que quede garantizado tu éxito en esa presentación que vas a realizar. Muy bueno, perfecto. Muy bueno, creo que lo va a practicar porque efectivamente esto de improvisar eso requiere práctica, la verdad. Y bueno, pues, ¿qué más? Gracias, Víctor. Y gracias por atendernos y gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y tienes algo que decir para terminar esta entrevista, este hangout. Muchas gracias a ti, Daniel, por invitarme. Es un gusto para mí estar aquí. Yo les quiero decir a las personas que nos están viendo en este momento que así como yo lo hice, no se detengan. Cuando ustedes toman la decisión de ponerse en camino hacia sus metas, de realizar sus sueños, en ese preciso momento van a sentir como que todo el mundo está en su contra. Van a encontrar un montón de obstáculos y barreras que los van a tratar de detener, así como yo me encontré con ese obstáculo de no saber hablar en público. Pero afortunadamente ahorita ya hay un montón de herramientas que ustedes pueden hacer uso. Yo en mi página, por ejemplo, comparto muchas herramientas, muchos artículos y videos de cómo hablar en público, donde yo comparto tips, mis experiencias, consejos muy útiles, contenido muy resumido que pueden llevar fácilmente a la práctica. Entonces, que no sea un obstáculo el hablar en público para que ustedes logren sus metas y sus más grandes sueños. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Está muy bueno. Entonces, pues nos vemos a la próxima hoy. Gracias y es un gusto. Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este podcast de hoy donde te voy a hablar qué tienes que hacer 5 minutos antes de pasar a dar una presentación en público para garantizar tu éxito. ¿Estás listo?